Bienvenidos a la segunda parte de la conferencia sobre enfermedad vascular cerebral. En la clase previa veíamos cómo la enfermedad vascular cerebral es un problema grave que representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de demencias a nivel mundial. Veíamos cómo cada año ocurren 5.5 millones de defunciones y cómo la mayoría de las defunciones ocurren en países en vías de desarrollo como lo es México. Veíamos también cómo la enfermedad vascular cerebral no es un accidente, sino una enfermedad que tiene una etapa primordial, que se prevenía a través del manejo del síndrome metabólico, una etapa de prevención primaria, que era el manejo de los factores de riesgo. Tiene una parte que era el evento agudo o el ictus, y una etapa de prevención secundaria, en la cual teníamos que ver la causa del evento, así como su tratamiento para evitar recurrencias. Vimos también ayer cómo se definía la enfermedad vascular cerebral como un síndrome neurológico focal de cerebro, médula o retina con duración mayor de 24 horas, y era la definición tradicional, y que la definición nueva cambiaba en cuanto a isquemia cerebral transitoria, también llamada ataque isquémico transitorio, y que la definición nueva incluye para un ataque isquémico transitorio la presencia de síndrome neurológico focal o retiniano focal con duración menor de 60 minutos, porque la mayoría de los síntomas, aunque sean transitorios que duran más de 60 minutos, en realidad son infarto cerebral, por lo cual es importante la nueva definición. Vemos también cómo el diagnóstico se hace a través de la definición, síndrome neurológico focal agudo, y que los síntomas focales se explicaban por la afección de la circulación anterior o posterior. Y que había patologías que eran imitadoras de EBC, como puede ser la epilepsia, los síncopes, trastorno metabólico como hipoglicemia y la sepsis, entre muchos otros, por lo cual había que hacer diagnósticos diferenciales y era necesaria obtener un estudio de imagen como una tomografía o resonancia para descartar patologías como tumores, cisticercos o algún otro problema grave del cerebro. Veíamos cómo la llegada del paciente a urgencias iniciaba una cadena de tratamiento que era primero el tratamiento general, incluyendo la estabilización del paciente, la neuroprotección, no farmacológica, y que posteriormente el paciente debe ser estadificado por gravedad mediante la escala de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y que un evento se considera grave cuando tiene más de 20 puntos en esta escala, considerando que es una escala que va de 0 a 42 puntos. Una vez que teníamos esto, pedíamos el estudio de imagen del paciente, y en el caso agudo la idea de la tomografía era diagnosticar hemorragia intracerebral o subaracnoidea, y que una tomografía que era normal básicamente nos hacía el diagnóstico de infarto cerebral y nos permitía dar tratamiento general, aunque también buscábamos algunos parámetros como eran los signos temprano de infarto. Esto fue en general lo que vimos en la clase pasada.
Y actualmente vamos a ver la segunda parte del tratamiento, que es el tratamiento específico tanto para el infarto como para la hemorragia, y posteriormente la fase de diagnóstico y prevención secundaria. Antes de llegar al tema del infarto y la hemorragia, quisiera comentarles que cuando llega el paciente a urgencias, ¿sí?, el paciente puede tener síntomas permanentes, ¿no?, o presentes al momento de la llegada a urgencias, y esto básicamente dispara el tratamiento ya para el infarto o la hemorragia cerebral. Y el paciente requiere quedarse internado en todos los casos. El paciente que presenta un ataque isquémico transitorio, o el paciente que llega a urgencias ya sin síntomas, tenemos que tener dos caminos: o se interna o se egresa para estudio. Y esto dependerá de qué tanto los síntomas transitorios del paciente parecieron una isquemia real o no. Cuando realmente parece una isquemia, pues lo sensato es internar al paciente, porque un ataque isquémico transitorio se considera un sinónimo actual de infarto. Para determinar si el paciente ante un ataque isquémico transitorio se interna o se egresa, lo correcto es hacer una escala que se llama escala de valoración de A, B, C, D, 2. Y cuando el paciente tiene 4 puntos o más, lo recomendable es dejar al paciente internado, porque el riesgo de que este paciente presente un infarto en las siguientes 24 a 48 horas es muy alto, y es mejor internarlo para su estudio en lugar de mandarlo a su casa, porque si lo mandamos con una escala ABCD2 alta, lo más seguro es que el paciente regrese con un infarto en evolución que pudimos haber evitado. Entonces la escala cataloga la edad. Cuando la edad es mayor, es de age, del inglés, es mayor de 60 años, el paciente se le da un punto. Cuando la presión arterial del paciente es mayor o igual a 130 sobre 85 en la sala de urgencias, se le da otro punto de la escala ABCD2. Cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas, como puede ser disminución de la fuerza, se le da 2 puntos. Si tiene síntomas que son trastornos del lenguaje, como afasia o disartria bien evidente, se le da un punto, y si tiene otros, no se le da puntaje. La duración, la D es de duración y de diabetes. Si la duración del paciente tiene más de 60 minutos, se le da 2 puntos. Si tiene entre 10 y 60 minutos, se le da un punto. Y si tiene menos de 10 minutos de duración el síntoma y se le quitó, 0 puntos. Si es diabético, se le da un punto. Si pueden ver ustedes la escala, básicamente puede tener un punto por edad, un punto por presión, 2 puntos por clínica, van 4, 2 puntos por duración, 6, y un punto por diabetes. De tal manera que la escala va hasta 7 puntos. Si el paciente tiene de nuevo de 4 a 7 puntos y ya se quitaron los síntomas, este paciente es igual a ingreso y se echa el mecanismo de diagnóstico de isquemia transitoria y del tratamiento para evitar la recurrencia. Si tiene menos de 4 puntos, pues lo más seguro es que no haya sido una isquemia cerebral transitoria, que sea otro diagnóstico. El paciente se podrá ir a consulta externa para ser estudiado. Con esto aclarado, empezaremos con el tema de tratamiento del infarto y de la hemorragia. Una vez que llega el paciente a urgencias, empezamos la neuroprotección no farmacológica,
Se hace la escala de NIHSS y se pide un estudio de imagen que es tomografía o resonancia. Esto es lo general a todos. Con esto, el paciente puede tener un infarto cerebral en evolución con tomografía normal o signos tempranos, o la tomografía nos puede demostrar que el paciente tiene una hemorragia, porque la sangre se ve desde los primeros minutos y el infarto hasta después de 6 horas. Cuando tenemos un diagnóstico de infarto en evolución, el tratamiento específico debe depender principalmente del tiempo. Y en base al tiempo definimos los dos tratamientos principales que tenemos actualmente del infarto cerebral. Si el tiempo de llegada del paciente es menos de 4 horas y media, el paciente debe recibir trombolisis endovenosa con RT-PA, que es activador tisular del plasminógeno recombinado, que es un fármaco trombolítico de tercera generación. Eso es lo importante. Entonces, un infarto agudo en evolución, siempre y cuando llegue entre las primeras 4 horas y media, el paciente debe recibir RT-PA, activador del tisular del plasminógeno recombinado, de manera endovenosa. Pero también esto depende de la gravedad del paciente. Les comentábamos que si el paciente tiene una escala de NIH de 20 puntos, es un paciente muy grave. Entonces la trombolisis endovenosa se aplica solo que el paciente tenga una escala de NIH menor o igual a 20 puntos. Si el paciente tiene sospecha de infarto, tiene una escala de NIH menor o igual a 20 puntos y llega entre las primeras 4 horas y media, el tratamiento es RT-PA endovenoso. La otra situación es que el paciente llega a urgencias después de las 4 horas y media, o que tenga más de 20 puntos de la escala. Si el paciente tiene 24, 28, 30 puntos de la escala, no importa el tiempo de evolución, se aplica esta ruta crítica. O si el paciente tiene menos de 20 puntos, pero llega después de 4 horas y media, se aplica esta ruta crítica. Esta ruta crítica implica el tratamiento de trombolisis intraarterial. Que es la aplicación del fármaco RT-PA por vía intraarterial. Además, la ventaja de esta vía de trombolisis intraarterial es que la podemos hacer también mecánica, con dispositivos como stents, balones, entre otros dispositivos que podemos utilizar para favorecer la remoción del coágulo. Recuerden ustedes que para el tratamiento del infarto de la hemorragia, lo que queremos hacer realmente es reperfundir el cerebro. Ese es el objetivo de todo tratamiento, reperfundir. En el infarto, a través de trombolisis, que es tratar de quitar el trombo, ya sea por la vía endovenosa o por la vía intraarterial. Y esto depende del tiempo de evolución, ¿no?, y de la gravedad del paciente. Es el tratamiento específico del infarto cerebral. Vamos a aclarar un poco la situación. El paciente llega a urgencias con una sospecha de EBC. Ya pasamos la fase aguda de diagnóstico general. Luego sigue a hacer una escala de NIH y una tomografía. La tomografía normal o con signos tempranos de infarto me dirá que estamos ante un infarto cerebral. Y posteriormente lo que hacemos es catalogar al paciente por tiempo de evolución y por gravedad. Es un paciente que tiene menos de
o igual a 20 puntos de la escala, que llegó en menos de 4.5 horas. El paciente recibe trombolisis endovenosa con RT-PA para tratar de remover el coágulo y mejorar las funciones. Un paciente que llega con más de 20 puntos y menos de 4 horas y medias, el paciente debe recibir trombolisis intraarterial, que puede ser mecánica con RTPA o mecánica. El otro camino es el paciente que llega después de 4 horas y media. Ya no importa el NIH, este paciente debe recibir de nuevo trombolisis química con RTPA intraarterial o trombolisis mecánica. Pero también hay un tiempo límite para la trombolisis intraarterial, y esto básicamente son 6 horas o hasta 8 horas. Entonces la trombolisis intraarterial está indicada en el paciente que llega más de 4 horas y medias hasta las 8 horas. ¿Qué hacemos con el paciente que llega después de las 8 horas a la zona del hospital? Aquí la decisión va a depender de nuevo de la escala de NIH, que es la gravedad del paciente. Cuando la escala de NIH, ¿sí?, es menor de 20 puntos, el tratamiento aquí debe ser conservador o manejo del edema cerebral, que básicamente es la neuroprotección no farmacológica. Entonces aquí es conservador. Y si el paciente llega con una escala de NIH después de 8 horas mayor o igual de 20 puntos o mayor de 20 puntos, aquí el tratamiento es agresivo y el paciente que hace una craniectomía descompresiva. Porque este paciente que está muy grave, que no va a poder ser trombolizado ni por la arteria ni por la vena porque se complica, este paciente va a hacer un infarto mayor o básicamente hemisférico y va a hacer algo que se llama infarto maligno. Esto implica que el paciente se va a herniar y va a terminar falleciendo. Entonces esta es la ruta crítica para el manejo del infarto actualmente, y depende mucho de nuevo del NIH y del tiempo de evolución. De tal manera que con esto decidimos si el paciente es candidato a trombolisis endovenosa, trombolisis intraarterial o craniectomía principalmente. Entonces, las diferencias generales de la trombolisis intravenosa es la aplicación de RT-PA por la vena, activador tisular del plasminógeno, y aquí la dosis del fármaco es igual a 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Esta dosis se entrega en bolo del 10% y posteriormente el resto para infusión en 1 hora, que es el 90% de la dosis restante. La trombolisis intraarterial tiene la ventaja de poder ser mecánica y química. La diferencia es que la dosis de RTPA, activador tisular del plasminógeno, es de 0.3 miligramos por kilogramo. Es una tercera parte de la dosis. Es importante porque el producto puede producir daño si lo usamos en dosis mayores. La dosis tope o máxima para trombolisis endovenosa de RTPA es 90 miligramos. De tal manera que si el paciente tiene una dosis calculada de 100 miligramos, solo se pasarán 90 miligramos. En el caso del intraarterial, lo recomendable es utilizar una dosis máxima de RTPA de 24 miligramos y posteriormente proceder al uso de balones o de stents para favorecer la apertura.
Y finalmente la craniotomía está indicado para quitar el hueso del paciente y evitar la herniación cerebral. Si ustedes recuerdan, el cerebro, ¿sí?, está cubierto por hueso, de tal manera que si un infarto es grande, el problema es que va a empezar a tener edema. Si tenemos infartado básicamente un hemisferio, va a empezar a tener un edema y va a producir una herniación hacia el lado contrario, terminando por destruir el cerebro sano. Para que esto no ocurra, se quita el hueso para que el cerebro, cuando se hernie, trate de herniarse en lugar de hacia adentro, hacia afuera, y de esta manera salvar la vida del paciente. Esta medida de craniotomía tiene el objetivo de salvar la vida, pero el paciente va a quedar con secuelas graves e importantes, por lo cual no es bueno decirle al familiar del paciente que el paciente va a recuperarse, sino que es una medida drástica y de urgencia para salvar la vida del paciente y evitar que muera. Por eso habitualmente se le ofrece a pacientes que son jóvenes relativamente y que tienen menos de 70 años, para ofrecerle alguna posibilidad de que pudiera recuperar en algún momento del tiempo. A los viejitos ya después de los 70, 75, 80 años, por lo general no es buena idea, porque el paciente habitualmente va a salir con mala recuperación a cama o en estado de coma, y por su discapacidad física y la edad seguramente va a llegar a fallecer prolongando la agonía. Entonces, para pacientes jóvenes principalmente, y es una opción. La craniotomía salva vidas, no mejora pronóstico, y por otro lado el objetivo de la trombolisis intravenosa e intraarterial es mejorar el pronóstico del paciente. Aquí tratamos de mejorar la sobrevida, pero también mejorar el pronóstico a comparación de que no se den estos productos. Entonces hay que dar la trombolisis intravenosa, que es el estándar, y ofrecerla en los pacientes, porque sabemos que además de que mejora mortalidad o disminuye mortalidad, mejora pronóstico. En casos selectos, en los que se cuente también en los hospitales que tengan las salas de hemodinamia, se podrá ofrecer una trombolisis intraarterial, porque también disminuye mortalidad y mejora pronóstico, siempre y cuando exista una sala de hemodinamia en el hospital. Entonces ese es el tratamiento específico del infarto cerebral. Ahora, continuaremos con el tratamiento de la hemorragia. La llegada del paciente de urgencias de nuevo y ante la sospecha de un EBC se cataloga por gravedad NIH y se hace una tomografía después de estabilizar al paciente. Aquí, en el caso del NIH, no es tan importante porque todo paciente con hemorragia se considera paciente grave y además no vamos a trombolizar. Por el contrario, trataremos de mejorar las condiciones vitales a través del manejo del edema. Entonces, si la tomografía es normal, como es signo de infarto, tenemos un diagnóstico que es un infarto cerebral y el tratamiento ya lo vieron. Pero si la tomografía es anormal y es una hemorragia, aquí lo que encontraremos es una hiperdensidad. Las hemorragias se ven hiperdensas en las tomografías, de tal manera que un paciente con sospecha de un EBC porque tiene un déficit neurológico focal agudo y una tomografía con una hiperdensidad, esto sugeriría la presencia de una hemorragia y nos haría dos diagnósticos: una hemorragia intracerebral, que es la presencia de sangre dentro del parénquima cerebral, o una hemorragia subaracnoidea, que es la presencia de sangre en los espacios aracnoideos del cerebro. De tal manera que son muy diferentes las dos hemorragias y el tratamiento pues es diferente. La enfermedad más grave de todas es la hemorragia intracerebral, porque los tratamientos son generales, pero los tratamientos específicos realmente no han demostrado una gran respuesta en el paciente. Pero en el caso de la hemorragia subaracnoidea, el tratamiento ha mejorado mucho a través del tiempo y hay tratamiento muy específico. Entonces, cuando tenemos una tomografía, y ya lo verán en el taller de neuroimagen, verán que la sangre es hiperdensa o se muestra como una mancha blanca. En el caso de la hemorragia intracerebral, el sangrado estará localizado dentro del parénquima cerebral y se ve como una mancha grande de bordes homogéneos, heterogéneos, pero regular. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, el sangrado estará en los espacios aracnoideos y se verá como la sangre rodea al cerebro, principalmente a nivel de los surcos, ¿no?, o a nivel de las cisternas basales del cerebro.
Si vemos un corte inferior del cerebro, las cisternas más importantes en donde se localiza la sangre en una hemorragia subaracnoidea son las cisternas del valle silviano, ¿no? Entonces ya en el valle silviano hay sangre, pero también puede haber sangre en la línea media interhemisférica o en las cisternas que rodean principalmente al mesencéfalo. Entonces se verá el mesencéfalo dibujado por sangre y estará la sangre alrededor del mesencéfalo, en la línea media interhemisférica o en los valles silvianos, pero no en el parénquima cerebral como en el caso de la hemorragia intracerebral. Entonces la hemorragia es un poco diferente al infarto cerebral. En el infarto cerebral, el problema es que una arteria se ocluye, ¿sí? Se tapa la arteria, y esto va a producir una necrosis alrededor de la lesión. Entonces habrá una necrosis que puede ser chica, mediana o grande, dependiendo si perdemos la penumbra o no. Pero esta necrosis inicialmente produce un déficit neurológico. El problema con la necrosis es que los mecanismos inmunológicos inflamatorios hacen que esta necrosis, a través de los mecanismos inmunológicos o inflamatorios, se asocie a edema cerebral. Pero el edema en el infarto es un fenómeno tardío que inicia habitualmente hacia el tercero o quinto día del infarto. Entonces el paciente tiene de inicio un déficit neurológico focal que habitualmente se complica o se deteriora y se hace más grave por edema cerebral. Pero el edema cerebral en el infarto de nuevo es tardío. Entonces un paciente con un infarto, si es muy grande, pues va a estar muy complicado y habrá que trombolizarlo para que mejore. Pero en el caso de que no responda a la trombolisis o en caso de que el paciente no sea trombolizado, pues es esperable que en el infarto el déficit neurológico del paciente tienda a empeorar discretamente o muy grave en la evolución de los siguientes 3 a 5 días. Entonces el infarto se maneja de una manera conservadora después de la trombolisis y el tratamiento se va ajustando y haciéndose más agresivo conforme pasan los días. Pero el edema y el deterioro del paciente es hasta el tercer o quinto día. En el caso de la hemorragia el problema es diferente. En la hemorragia cerebral, en los dos casos, tanto intracerebral o intraparenquimatosa como subaracnoidea, el problema es que una arteria se rompe. Entonces una arteria, en el caso de la hemorragia intracerebral, se puede romper y producir la salida de sangre, o en el caso de una hemorragia subaracnoidea, el aneurisma cerebral, que es la causa principal, se puede romper y vertir sangre hacia el cerebro. Entonces lo que sucede es un aumento de la presión intracraneal de manera súbita. Entonces esto se comporta como si fuera un edema masivo de manera inicial y la presión intracraneal aumenta de manera instantánea o inicial en el paciente. En tanto que en el infarto, el aumento de la presión intracraneal es dada por el edema tardío entre el tercer y el quinto día. Así que los edemas y las presiones son diferentes. En la hemorragia la presión intracraneal es súbita. Entonces el paciente se pone muy grave y puede presentar pérdida del estado de conciencia de manera inicial por el aumento de la presión intracraneal. Entonces el manejo de la hemorragia, en términos generales, va a ser encaminado al manejo de la presión intracraneal. En el caso de las hemorragias, de los dos tipos. Y habrá tratamientos específicos dependiendo el tipo de lesión que tenga el paciente. Entonces diagnosticamos la hemorragia intracerebral, que es la sangre dentro del parénquima cerebral, y aquí el paciente, el tratamiento va encaminado a luchar contra el edema. Entonces las primeras medidas que tenemos para el manejo del edema es la presión arterial, porque de nuevo el cerebro depende de la presión arterial. Entonces la perfusión cerebral es
habitualmente mayor de 70 milímetros de mercurio. ¿Esto qué significa? Que para que entre sangre al tejido cerebral o a la corteza requiere perfundir, ¿sí?, al menos con 70 milímetros de mercurio. Y la perfusión cerebral se da restando la presión arterial media menos la presión intracraneal. Esta resta debe dar más de 70 para que el cerebro perfunda. Entonces, un paciente con hemorragia es un paciente grave que llega con la presión alta. ¿Por qué llega con la presión alta? Porque quiere recuperar perfusión cerebral. En una hemorragia, la presión intracraneal, como vieron, súbitamente sube y se va elevando de manera muy importante. Esto compromete la perfusión cerebral y obliga al paciente a elevar la presión arterial para compensar. Entonces, el paciente llega a urgencias hipertenso y ustedes bajan la presión arterial, lo que hacen es que la perfusión cerebral se cae y aumenta el daño cerebral, o en algunos casos llegan ustedes o nosotros a producir o inducir de manera iatrógena la muerte del paciente. De tal manera que lo que hacemos es manejar la presión arterial en urgencias. Tratamos de que el paciente con hemorragia esté hipertenso siempre. ¿Qué tanto? Va a depender de la magnitud del daño. En la hemorragia intracerebral, aquí es muy recomendable que el paciente tenga una monitorización, un monitoreo de la presión intracraneal a través de sondas ventriculares o de monitores de presión intracraneal que van al parénquima, para que en base a esta presión intracraneal, lo elevado que sea, podemos normar la conducta del manejo del edema cerebral. Entonces, en el caso de la hemorragia intracerebral, lo que manejamos es edema cerebral, y esto lo hacemos con elevación de la presión arterial. En las hemorragias grandes lo ideal es tener una presión intracraneal para ver qué tanto vamos ajustando la presión arterial, pero en caso de que no tengamos la presión arterial, tendremos que ir ajustando la presión arterial a través de la presión arterial media, y esto lo hacemos dependiendo de la gravedad del paciente. Entonces, la presión arterial media en toda hemorragia, lo recomendable es que siempre esté arriba de 70. La presión arterial debe estar siempre arriba de 70 para que garantice la perfusión cerebral. Entonces, el paciente con hemorragia que es grande llega con deterioro de la conciencia. Entonces, ese paciente, idealmente la presión arterial debe estar la media ya arriba de 90 milímetros de mercurio. Es un buen manejo. Ya cuando estamos arriba de 90 y si el paciente sigue dormido, lo recomendable en los casos es poner un monitoreo de presión intracraneal para manejar este edema o este aumento de la presión intracraneal a través de la presión intracraneal, y esto lo manejamos con las medidas anti-edemas. Lo primero es tener hidratado al paciente y manejar la presión arterial, pero posteriormente se pueden dar medidas convencionales de manejo de edema, aunque estas realmente no son muy útiles, son las únicas que tenemos. Entonces, en el caso de la hemorragia, que sí es importante mantener la oxigenación del paciente arriba de 95. Si está muy grave, estará sedado o intubado. El paciente grave que está intubado, se puede manejar también la intubación y la hiperoxigenación. La hiperoxigenación en el cerebro produce vasoconstricción. Entonces, aumentar el O2 y barrer el CO2 hasta cierto grado, esto es igual a vasoconstricción. Y la vasoconstricción, como es evidente, disminuye el edema cerebral porque baja la fuga de líquido de las arterias. Entonces, se maneja hiperventilación y habitualmente manejamos la hiperventilación para bajar el CO2. Entonces, la baja de CO2 es la que produce la vasoconstricción. Normalmente la presión de CO2 la podemos manejar tan baja como 28 centímetros para tampoco hiperventilar mucho al paciente que le pueda hacer daño. Entonces, normalmente la manejamos abajo de 35 con un límite de 28. También es importante, como medida general, en el caso del edema cerebral, no en todos los pacientes, que aquí sí tengamos elevada la cabeza del paciente al menos 30 grados. Esto favorece el retorno venoso y disminuye el edema cerebral. Entonces, manejar la cabeza del paciente 30 grados también facilita el retorno venoso, mejora el retorno venoso, bajando el edema. Entonces,
Manejamos oxígeno, hiperventilación cuando es necesario, posición del paciente, manejo de la presión arterial y posteriormente las medidas específicas que ya no son tan útiles, como es el uso de manitol, que se recomienda por bolos. En el caso de que tengamos un monitoreo de PIC, no se recomienda de rutina. Y finalmente pues también tendremos lo que es el coma barbitúrico, que es la última medida desesperada para producir una sedación importante del cerebro y de esta manera pues tratar de evitar la muerte del cerebro del paciente. Estas medidas son poco eficaces, pero es mucho mejor que no hacer nada en el paciente. Logran rescatar un grado de pacientes que tienen hemorragias pequeñas o de mediano tamaño, aunque las grandes muchas veces son catastróficas. Hay un tratamiento que es la cirugía. La cirugía es un tratamiento que se ha considerado que es una buena opción, pero realmente las evidencias clínicas o las publicaciones han demostrado que no es tan maravillosa esta situación o la cirugía. Entonces la cirugía que se hace en la hemorragia intracerebral es el drenaje del hematoma. Entonces se drena el hematoma con la idea de bajar el edema y mejorar la vida del paciente. Pero tristemente en las hemorragias grandes, profundas, que están localizadas en la cápsula interna, en los núcleos de la base, la cirugía no ha demostrado beneficio y se ha visto que operar al paciente o no operarlo es exactamente lo mismo. Evoluciona mal en todos los casos. Entonces, el único criterio para la cirugía actualmente que está bien avalado y que vale la pena realizarlo es en el caso de las hemorragias de cerebelo. Las hemorragias de cerebelo, cuando miden más de 3 centímetros, comprimen tallo y matan al paciente. Entonces una hemorragia de cerebelo grande se opera, se quita y evita la compresión del tallo y la muerte del paciente. Entonces es una buena indicación la hemorragia de cerebelo. Y la otra indicación posible, que parece que también es buena indicación, son las hemorragias que llamamos lobares, que son las que están pegadas a las cortezas. Cuando estas hemorragias son grandes también, se pueden operar, bajamos el efecto de masa, el edema y el paciente aumenta la sobrevida, pero solo en las lobares grandes, no en todas. Y las hemorragias lobares grandes que se operan habitualmente son las que miden más de 60 milímetros cúbicos. De tal manera que solo son las únicas indicaciones. El resto de hemorragias o más chiquitas o profundas no está indicada la cirugía. Y esto es el manejo de la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral, cuando veamos clasificación, veremos cómo se estudia. El otro contexto, que es la hemorragia subaracnoidea, nos topamos a lo mismo. Es un aumento de cráneo y de la presión intracraneal, pero la sangre no está en el parénquima, está en los espacios aracnoideos. Cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea, lo primero que tenemos que hacer es, 1, tratar la causa, y 2, tratar la hemorragia per se. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el aneurisma cerebral. Entonces, un paciente que llega a urgencias con un síndrome neurológico, se le hace una tomografía y me diagnostica hemorragia subaracnoidea, que requiere tratamiento. Pero la tomografía no me diagnostica la causa. Para encontrar la causa tengo que hacer un estudio que se llama angiografía por sustracción digital, que me va a permitir, por medio de contraste y rayos X, diagnosticar un aneurisma, que es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. Algo importante es que la hemorragia subaracnoidea da síntomas no focales. Es la única patología que da síntomas no focales. De tal manera que el cuadro clínico típico del paciente es una cefalea súbita. Referida por el paciente como la peor cefalea de su vida. Por lo cual aquí no tenemos pacientes focalizados la mayoría de las veces, sino pacientes que están sanos y que empiezan con una cefalea súbita de gran intensidad que no mejora analgésicos. Y ese paciente hay que hacerle caso y diagnosticar por medio de tomografía o descartar una hemorragia subaracnoidea. Se estabiliza el paciente, pasa a hemodinamia, se diagnostica el aneurisma y viene el tratamiento del aneurisma, que actualmente son 2 corrientes. El aneurisma se puede tratar en la sala de hemodinamia por medio de un procedimiento endovascular que se llama oclusión aneurismática por espirales
de platino, o en inglés coils. Entonces el paciente entra a hemodinamia, se diagnostica el aneurisma, y una vez dentro de la sala de hemodinamia, que es la ventaja sobre la cirugía, se pueden introducir catéteres desde las piernas que van por dentro de las arterias. Encontramos el aneurisma, lo canalizamos, y una vez canalizando el aneurisma, desde la pierna avanzamos unos alambres muy delgados que son de platino, que se van a enroscar dentro del aneurisma como si fuera una malla de alambres o como si fuera una malla de estambres, y van a ocluir el aneurisma por dentro. Una vez tapado el aneurisma, este aneurisma se va a endoteliar, la arteria se va a corregir y va a excluir al aneurisma de la circulación, evitando lo más grave de la hemorragia, que es el resangrado. La mortalidad de hemorragia subaracnoidea es muy alta, por lo cual debemos tapar el aneurisma. Un aneurisma roto que tira sangre, si no lo tapo en las primeras horas, y primeras horas me refiero a los primeros 2 o 3 días, se puede volver a romper, y si se vuelve a romper, produce la muerte del paciente, de tal manera que es una urgencia, después de estabilizar al paciente, evitar que vuelva a sangrar el aneurisma. Entonces se puede hacer por coils o espirales de platino, o por la cirugía convencional, que es una craniectomía y la colocación de un clip dentro del cuello del aneurisma. Entonces esta cirugía, el clip, implica hacer una craniectomía, manipular el cerebro y desde fuera de la arteria poner una grapa o un clip de metal para tapar el cuello, y de esta manera excluir al aneurisma de la circulación también. Es como un clip de metal, también metal muy fino, y se excluye. Y esto logra tapar el aneurisma y evitar que se vuelva a sangrar. Los dos tratamientos son muy buenos y son de primera elección, pero los estudios han demostrado que el coil es discretamente mejor que la cirugía en cuanto a pronóstico del paciente. De tal manera que si el paciente llega con hemorragia, va a hemodinamia, y de hemodinamia en la angiografía por sucesión digital se confirma el aneurisma, y el aneurisma se puede tratar por viento vascular, se recomienda que se trate por viento vascular. Si no se puede, el paciente pasaría a cirugía para corregir el aneurisma. Es importante tapar el aneurisma antes de manejar la hemorragia, porque se puede romper el aneurisma con el manejo. Entonces primero se ocluye el aneurisma y luego se maneja la hemorragia. La hemorragia subaracnoidea está asociada con varios problemas. El primero es hidrocefalia. La presencia de sangre en el espacio aracnoideo va a tapar la circulación del líquido desde los ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silva y cuarto ventrículo, de tal manera que el líquido no va a poder circular, se va a acumular y producir hidrocefalia. Esta complicación de la hemorragia subaracnoidea, cuando se presenta, se trata con una derivación ventricular o una ventriculostomía. Que consiste en poner una sonda de Nelaton o una válvula de derivación ventrículo-peritoneal desde los ventrículos del cerebro, ¿sí?, primero hacia el exterior para drenar el líquido con sangre, o si no, hacia el peritoneo para que se absorba el líquido y evitemos la hidrocefalia. Esto se presenta en una proporción importante, hasta el 30% de los casos, y cuando está presente se debe operar a través de ventriculostomía, o si hay poca sangre, pues la colocación de una válvula o un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. La segunda complicación de la hemorragia, que es muy grave, es lo que llamamos los médicos vasoespasmo. La arteria, cuando sangra, ¿sí?, se colapsa de manera local donde está el aneurisma para evitar el sangrado y para facilitar que se forme el coágulo. Pero las arterias que están en el polígono de Willis, alrededor del polígono de Willis, son irritadas por la sangre que está afuera de la arteria. Entonces la arteria está rodeada de sangre. La sangre va a liberar oximoglobina. La oximoglobina se va a convertir en metoximoglobina, y la metoximoglobina va a producir radicales libres de oxígeno o radicales libres
va a producir endotelina, y esta endotelina y los radicales libres van a producir el fenómeno de vasospasmo, en donde la arteria se va a cerrar, ¿sí? Y va a producir un infarto cerebral. Entonces, el vasospasmo es un problema grave y es el objetivo del tratamiento después de tapar el aneurisma, si es que lo encontramos. Entonces, el tratamiento del vasospasmo es evitar su presencia o tratarlo una vez que esté presente. Este vasospasmo se presenta hasta en el 70% de todos los casos de hemorragia subaracnoidea, pero se hace sintomático, produce infartos el 50% de los casos. De tal manera que si hay un infarto por vasospasmo, el paciente va a tener focalización, infarto cerebral, y estaríamos en el problema de manejar una hemorragia o un infarto al mismo tiempo, con la evidente complicación que va a producir esto, que muchas veces es la muerte del paciente. Son las dos complicaciones más graves de la hemorragia subaracnoidea, la hidrocefalia y el vasospasmo, y el tratamiento del vasospasmo lo hacemos dependiendo de su presencia o no. Entonces, el vasospasmo cerebral por hemorragia subaracnoidea se presenta en el 70% de los casos. Hay una forma que es asintomática, se tapan las arterias, bueno, se van colapsando las arterias pero no se tapan, y el sintomático. Entonces, el tratamiento va a depender mucho de si es asintomático o sintomático. Para diagnosticar el vasospasmo, este se debe hacer por un estudio no invasivo que se llama Doppler transcranial, que nos va a medir la velocidad de flujo sanguíneo cerebral en las arterias del polígono de Willis. Entonces, valoraremos la velocidad de flujo sistólica, media y diastólica. Con estas velocidades de flujo de las arterias, que ya sabemos cuáles son los valores normales, van incrementando, a eso se llama vasospasmo. Entonces, en el Doppler veremos que se va incrementando la velocidad de flujo cerebral o la velocidad sanguínea, y esto nos dice que ya tenemos vasospasmo cerebral. Entonces, el vasospasmo es un fenómeno también tardío, que habitualmente se presenta entre el día 3 hasta el día 21 de la hemorragia, y esto es porque tarda 3 días en degradarse la oximoglobina y producir los efectos tóxicos de la endotelina, de la metoxihemoglobina y de los radicales libres. Todo paciente que llega a urgencias con o sin vasospasmo debe recibir un fármaco para evitar el vasospasmo en lo posible, que se llama nimodipina, que es un calcio antagonista. La nimodipina se da por vía oral, no por vía endovenosa, a una dosis de 60 miligramos cada 4 horas, desde que llega al paciente a urgencias hasta por 21 días, porque son los días del vasospasmo. Además de este tratamiento con nimodipina, el tratamiento es manejo con líquido. De nuevo, solución fisiológica o cloruro de sodio al 0.9%. Estos líquidos se van manejando para mantener una presión arterial media mayor de 70 milímetros de mercurio. Cuando se presenta por Doppler transcranial el vasospasmo, y este es asintomático, o sea que no da síntoma de ningún tipo, la presión arterial media se va a elevar, ¿sí?, alrededor de 90 milímetros de mercurio para luchar contra el vasospasmo. Y eso lo hacemos a través del manejo de aminas y del manejo de líquidos. Ahí ya tenemos que tener una presión venosa central para no producir edema pulmonar en el paciente. Entonces, el Doppler transcranial lo empezamos a monitorizar, ¿sí?, desde el inicio hasta 7 días. Si no hay vasospasmo, suspendemos el Doppler transcranial. Si tiene vasospasmo, pues lo vamos a tener que seguir utilizando hasta que se quite. Cuando empezamos a detectar vasospasmo asintomático por medio de Doppler, la presión arterial media de 70 la subimos hasta 90. Pero si sigue aumentando el vasospasmo o este se hace sintomático, empieza la medida de tratamiento específica, que es aumentar la presión arterial media
aunque ya es riesgoso, hasta 110, entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Y también el paciente puede ser candidato a entrar a la sala de hemodinamia a hacer una angioplastía. Que de inicio la hacemos mecánica colocando nimodipina de manera directa sobre las arterias en la sala de hemodinamia, o si no puede ser con balón. Entonces podemos hacer una angioplastía química con nimodipina o una angioplastía mecánica con balón para evitar el vasoespasmo o el infarto cerebral por vasoespasmo. Es el tratamiento de la hemorragia cerebral. Subaracnoidea por aneurisma. Entonces, una vez que el paciente tuvo el EBC, fue infarto o hemorragia, se trató y tuvimos éxito en el tratamiento y el paciente sobrevivió. En esa etapa donde el paciente aún está internado, hospitalizado, que ya sabemos que tuvo infarto, hemorragia, pero aún no sabemos la causa, es cuando inicia el estudio del paciente para determinar la causa del infarto o la causa de la hemorragia, porque no todos se tratan igual en la prevención secundaria. Una vez tratado, el paciente se va a su casa con tratamiento específico que se llama prevención secundaria. Con el objetivo de evitar la recurrencia y la muerte o discapacidad del paciente. Entonces, para saber esto, debemos saber la clasificación de la enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral se divide en dos grandes grupos: el infarto o la isquemia cerebral, ¿sí?, y la hemorragia cerebral. El infarto cerebral es producido fisiopatológicamente por 4 entidades separadas. Uno, por aterotrombosis. Tenemos un evento que es un infarto que se llama aterotrombótico, que es la presencia de placas de colesterol o de ateroma en las carótidas, en las arterias vertebrales o en las arterias del polígono de Willis. De tal manera que el sitio más frecuente de aterotrombosis es la arteria carótida interna a nivel de su bulbo carotidio, en el cuello. Pero también puede haber placas de carótida en las arterias vertebrales o en las arterias del polígono de Willis y también en el arco aórtico. ¿En qué sospechamos de infarto aterotrombótico? Pues en el paciente que ronda entre los 60 y los 70 años, 75, que además es portador o fue portador de síndrome metabólico y que además tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, en el fumador y en el que tiene presente alcoholismo y vida sedentaria. Este es un paciente que ronda entre los 60 y 75 años de edad y que tiene ese perfil metabólico. Otro factor importante es que habitualmente el infarto aterotrombótico tiene antecedente que el paciente tiene isquemia cerebral transitoria previa. Es el evento que más se asocia con eventos transitorios del cerebro antes de taparse la carótida o la arteria vertebral y producir el infarto definitivo. Este infarto es igual de frecuente que los otros infartos y ronda aproximadamente la prevalencia en México de 33%. El siguiente grupo de infarto es uno que le llamamos infarto cardioembólico. El cardioembólico lo sospechamos en el paciente que tiene un infarto cerebral y encontramos una causa cardíaca de primer orden de formación de coágulos. El infarto cardioembólico más frecuente en todo el mundo es secundario a fibrilación auricular. La fibrilación auricular forma coágulos en la aurícula izquierda y estos coágulos se van a ir al cerebro, produciendo infartos que son catastróficos para el paciente. Estos son los infartos más graves de todos, seguido por los aterotrombóticos. Pueden llevar a la muerte del paciente si no se trata adecuadamente con trombolisis o con cranectomía, y habitualmente la forma más frecuente de fibrilación auricular es la que se presenta en el viejo, habitualmente después de los 75 años. Otras fuentes de infarto es la doble lesión mitral, el infarto agudo al miocardio reciente en las primeras
3 semanas, la enfermedad del seno, taquicardia o bradicardia, la insuficiencia cardíaca congestiva, los tumores de aurícula izquierda, mixoma, o los coágulos o trombos de ventrículo izquierdo, además de las válvulas prostésicas o válvulas prostésicas. ¿De acuerdo? Cualquier causa identificada como estas es capaz de producir infarto. Entonces, si un paciente llega con infarto cerebral y tiene fibrilación auricular, pues seguramente la causa del infarto fue fibrilación auricular. Entonces, el perfil de este paciente habitualmente es un paciente que tiene más, por lo generalmente, de 75 años de edad hasta los 90, 100 años, y habitualmente se encuentra en los estudios una causa de primer orden, como fibrilación auricular, doble lesión mitral, infarto reciente al miocardio, enfermedad del seno, mixoma, falla cardíaca o trombos del ventrículo izquierdo y, por ejemplo, prótesis valvulares. Es el perfil del cardioembolismo. El infarto cardioembólico es más agudo y más súbito que el infarto aterotrombótico, es el más súbito de todos los infartos. Y habitualmente el paciente no tiene antecedente de una isquemia transitoria al momento de llegar a urgencias. El tercer grupo de infarto es un infarto que llamamos infarto lacunar. Infarto lacunar. El infarto lacunar, a diferencia de los otros dos, es un infarto pequeño y profundo en el cerebro, que por definición debe medir menos de 15 milímetros. Entonces son infartos muy chiquitos localizados de manera profunda en el cerebro. El infarto cardioembólico y aterotrombótico pueden producir infartos hemisféricos grandes que afectan a la corteza cerebral. Si vemos el cerebro, un infarto cardioembólico o aterotrombótico pueden ser pequeños en la corteza cerebral, ¿sí?, o grandes hemisféricos destruyendo todo un cerebro o todo un hemisferio cerebral y producir cuadros muy complicados. El infarto lacunar no, es un infarto pequeño localizado en partes profundas del cerebro, principalmente a nivel de los núcleos de la base, o a nivel de la cápsula interna, o a nivel del tallo cerebral. Y finalmente cerebelo. Son infartos pequeños que tienen menos de 15 milímetros, localizados en los núcleos basales o cápsula interna, o tallo cerebral, o cerebelo, o tálamo. Es el infarto lacunar. Y el infarto lacunar habitualmente se ocurre en pacientes que son hipertensos. De hecho, si no es hipertenso, habrá que diagnosticar algo diferente a infarto lacunar, aunque parezca infarto lacunar. Y habitualmente es un perfil parecido al aterotrombótico. Son hombres que rondan entre los 50 y los 70 o 75 años de edad. El cuarto y último grupo de infarto cerebral es el que llamamos vasculopatía no aterotrombótica. Vasculopatía no aterotrombótica. Esta vasculopatía no aterotrombótica se llama vasculopatía no aterotrombótica porque está producida en enfermedad de las arterias por un mecanismo diferente al aterotrombótico. No hay una fuente cardíaca y el paciente no es hipertenso. Habitualmente ocurre en sujetos jóvenes menores de 45 años y las causas son múltiples, habitualmente no como las que vieron ustedes, sino que básicamente aquí incluyen los problemas de drogas, la disección arterial, se incluyen problemas o trastornos de la coagulación como deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrombina 3 y factores reumatológicos como pueden ser los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antifosfolípidos y un cofactor de antifosfolípidos que se llama beta 2 glicoproteína. También incluyen algunos otros problemas que hay que investigar en el paciente, pero habitualmente son pacientes jóvenes sin factores de riesgos importantes. Entonces esto ocurre en pacientes jóvenes principalmente. Los infartos cerebrales en México representan el 60% de toda la patología vascular.
De tal manera que en México 60% de los eventos van a ser infarto y 40 o 35 van a ser hemorragias cerebrales. Las hemorragias cerebrales, como vimos, eran de dos tipos, principalmente la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, con mucho, la principal causa es el aneurisma cerebral, pero también puede ser secundaria a drogas, como la cocaína. Y en el caso de la hemorragia intracerebral, la causa número 1 es hipertensión arterial, de tal manera que se le llama hemorragia primaria, o hemorragia cerebral primaria, o hemorragia parenquimatosa, siempre y cuando esté relacionada con hipertensión arterial en el paciente. Una causa frecuente de hipertensión arterial en el viejito, habitualmente es una patología que le llamamos hemorragia amiloide, que es el depósito de beta amiloide en las arterias, lo hace frágil a las arterias y el paciente viejito tiene a presentar sangrados de mediano o pequeño tamaño, pero estos son múltiples. Tiene un sangrado, se recupera, presenta otro sangrado o presenta sangrados dobles. Fuera de estas dos patologías, la hemorragia intracerebral por hipertensión arterial y amiloide, que se llaman hemorragias primarias, el resto de las hemorragias son hemorragias secundarias. Le llamamos hemorragia secundaria a la que tiene una causa. En jóvenes puede ser el uso de drogas, pueden ser malformaciones arteriales del cerebro, como son las malformaciones arteriovenosas, trombosis venosa, o en el viejo pueden ser metástasis, principalmente melanoma, o principalmente cáncer de riñón. De tal manera que así estudiamos a las hemorragias y a los infartos, y precisamente este estudio es el que nos va a permitir determinar el tipo de tratamiento del paciente. Una hemorragia se maneja de una forma, la subaracnoidea de otra forma, y los infartos aterotrombóticos, cardioembólicos, lacunares y no aterotrombóticos se tratan de manera diferente. Un paciente con infarto, ¿cómo se estudia? El primer estudio que tenemos que hacer en un paciente con infarto es un electrocardiograma. Ese diagnóstico o el estudio me va a permitir diagnosticar FA, fibrilación auricular, cuyo origen es cardioembólico, de tal manera que me permite diagnosticar cardioembólico. Pero si es normal, yo no puedo confirmar un cardioembolismo. El siguiente estudio del paciente será un estudio que se llama estudio de Doppler, ultrasonido Doppler de vasos de cuello. El Doppler de vasos de cuello me va a decir si yo tengo aterosclerosis en las carótidas, son las vertebrales, y confirma un segundo infarto aterotrombótico, siempre y cuando las arterias estén tapadas al menos 50%. Entonces tengo que encontrar una carótida con una oclusión del 50% o mayor para pensar que el infarto del paciente fue aterotrombótico. Si el Doppler de vasos de cuello es normal o tengo una estenosis menor del 50%, yo tendría que hacer en el paciente un estudio, ahora sí, del corazón, que es un ecocardiograma transtorácico la mayoría de las veces, aunque a veces requerimos un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma me va a diagnosticar si tengo el resto de las fuentes embólicas de primer orden. De tal manera que yo podré determinar si tengo algún problema de coágulos, de tumores, de falla cardíaca o de estenosis valvular o no. Si el estudio es normal, viene la última racha de estudios en el paciente, que es para ver las arterias intracraniales. Aquí depende mucho de la edad del paciente y del objetivo. Podemos hacer pruebas no invasivas como puede ser la angio, resonancia magnética, la angio, tomografía computada o una angiografía por sustracción digital. Cualquiera de estas técnicas me van a permitir ver las arterias del polígono de Willis y determinar si están enfermas o sanas. Si las arterias del polígono de Willis están enfermas, ¿no?, depende de que sea un paciente joven,
menor de 45 años, la mayoría de las veces el diagnóstico es una vasculitis, una vasculopatía no aterotrombótica, o si tiene más de 45 años, estamos ante la presencia de una aterotrombosis o aterosclerosis intracraneal. De tal manera que con esta metodología de estudio prácticamente diagnosticamos todos los infartos cerebrales, en algunos casos 30% o 40%, dependiendo de cómo hagan el estudio. Muchas veces el paciente se quedará sin infarto o sin diagnóstico etiológico del infarto. De tal manera que hay que tratar de hacer todo esto para poder determinar el tratamiento de prevención secundaria del infarto. Una vez que yo he diagnosticado infarto de tipo aterotrombótico, el tratamiento que debe recibir el paciente va a ser un antiplaquetario. Antiplaquetario. Y los dos más usados en neurología, o los tres más usados, que la mayoría de las veces se usan como monoterapia, son la aspirina, en dosis de 80 a 325 miligramos al día, el clopidogrel, en dosis de 75 miligramos, por día, o una combinación de aspirina, dipiridamol, que viene de 50 sobre 200 miligramos, 2 veces al día. Cualquiera de las tres opciones son correctas. La aspirina es la más barata y la verdad que la mayoría son igual de potentes que la aspirina, entonces el caballito de batalla sigue siendo la aspirina. El paciente con evento aterotrombótico debe recibir siempre un antihipertensivo para bajar la presión arterial o para modificar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si lo toleran todos los pacientes, todos, aunque no sean hipertensos, van a recibir una combinación de inhibidor de la ECA adicionado a un diurético. Todos los pacientes con evento aterotrombótico se debe bajar el colesterol a través de la LDL. La LDL debe estar siempre menor de 70 miligramos sobre decilitro. Entonces todos los pacientes con evento aterotrombótico que tengan una LDL mayor de 70 deben recibir como tratamiento estatinas. Y la estatina que usamos es la atorvastatina. En dosis de 80 miligramos. Solo que aquí hay que tener cuidado porque hay que medir siempre en el paciente una CPK, porque destruye músculo y hay que estar seguro de que no vaya a ser un problema de radiomielisis. Por eso hay que estar checando periódicamente la CPK y determinar que no haya algún problema de músculo o una miopatía asociada al uso de atorvastatina. En el caso de la glucosa es recomendable tenerla abajo de 100 o 110. Y aquí el tratamiento, básicamente el caballito de batalla es la metformina. Aunque se pueden usar una gran cantidad de medicamentos nuevos, pero este sigue siendo el caballito de batalla. Básicamente es el tratamiento que requiere el paciente con infarto aterotrombótico, además de su dieta, DASH y ejercicio. En el caso del infarto cardioembólico, el tratamiento es muy similar en los factores de riesgo, solo que aquí en lugar de recibir antiplaquetarios recibirá anticoagulante oral. Actualmente tenemos muchos anticoagulantes en el mercado y los medicamentos más viejitos que son muy útiles son los inhibidores de la vitamina K. Tenemos en el mercado warfarina y acenocumarina, que se controla la dosis a través del INR. Pedimos una prueba de INR y el valor tiene que estar siempre entre 2 y 3. Los nuevos medicamentos que tenemos actualmente actúan a nivel de la trombina, son inhibidores directos de la trombina. El producto se llama Pradaxar o el nombre de la sal es Dabigatran,
que se usen dosis de 150 miligramos cada 12 horas o 110 miligramos cada 12 horas. Y los otros medicamentos que hay también en el comercio son los inhibidores del factor 10 activado. Tenemos dos en el mercado. Uno se llama Rivaroxaban y el otro se llama Apixaban. El Rivaroxaban, que el nombre comercial es Xarelto, se da en dosis de 20 miligramos al día, una vez al día, y el Apixaban se da en dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Cualquiera de las tres opciones son buenas, dependerá mucho del bolsillo del paciente. Son muy buenos los inhibidores de la vitamina K, pero es muy difícil ajustarlos en la sangre, a veces andan bailando los INRs. Y actualmente, cuando hay algo de dinero, pues se considera también como primera elección el uso de los inhibidores de la trombina Pradaxar o Dabigatran y el uso de los inhibidores del factor 10 activado Rivaroxaban o Apixaban. De tal manera que esto resume la clase de enfermedad vascular cerebral. Hasta aquí vamos a dejar ambas clases y si tienen alguna duda me pueden preguntar en la Facultad de Medicina. Gracias por su tiempo.